Ya entendidas las funciones de utilidad, es más fácil comprender las funciones de producción, puesto que también pueden ser consideradas análogas. En este caso, pensemos en dos bienes, más bien en dos factores, en el factor x1 o en el factor x2. Al igual que las funciones de utilidad, también las funciones de producción pueden ser factores complementarios. ¿Esto qué? ¿En dónde lo podemos encontrar en la práctica? Pues en las recetas. O cuando se hace un pastel, cuando se hacen los hot cakes, cuando se hace un guisado de papa con carne, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque todos esos son recetas. Y obviamente, cada receta tiene su complemento. Es decir, cierta cantidad de agua, con cierta cantidad de jitomate, con cierta cantidad de carne, con cierta cantidad de papas, con cierta cantidad de zanahoria, con cierta, etcétera, etcétera. Todos esos son bienes complementarios. En este caso, igual que la función de utilidad, ahora en este caso, la curva isocuanta tiene una forma de L, ¿sí? Entre más alejada que esté en el punto de origen, vamos a encontrar un nivel de producción más elevado. En este caso, el nivel de producción va a estar encontrado en el vértice. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que aunque yo aumente el uso de un factor sin incrementar el uso del otro, no va a aumentar mi producción. Por tanto, el producto marginal va a ser cero. En este caso, el producto marginal del factor 1 va a ser la derivada de la función de producción con respecto al uso del factor x1. Va a ser igual a 0. Igual va a ocurrir. Aumenta el uso del factor x2 y eso no me lleva a que aumente la producción. ¿Sí? Por eso es que esta derivada de la función de producción con respecto al uso del factor x2 es igual a 0, lo cual es el producto marginal. En este caso, como ambos productos marginales son igual a 0, la relación marginal de transformación, que es el producto marginal de 1 sobre el producto marginal de 2, no existe. En este caso, ahora vamos a hablar de cuando son los factores sustitutos. Esperen un momento. Disculpen la interrupción. En este caso, los factores sustitutos tenemos en común que si aumenta el uso del factor x1 en una unidad, ya estaré implicado en otra curva de indiferencia más elevada, indicando un nivel de producción más alto. Por tanto, si aumenta el uso del factor en una unidad, la producción va a aumentar en A. Eso es lo que se le llama el producto marginal del factor 1, que es la derivada de la función de producción con respecto al uso del factor x1. De igual forma, si aumenta el producto marginal, si aumenta el uso del factor 2, obviamente va a incrementarse en una curva de indiferencia más elevada, aumentando la producción en B, si el factor x2 aumenta en una unidad. En este caso, nuestra derivada de la función de producción con respecto al uso del factor x2. Los factores sustitutos nos están indicando en qué medida o en qué grado se pueden sustituir estos factores, ¿sí? Es decir, en esta línea Y2, ¿en qué tanto puedo cambiar el factor x1 con respecto al factor x2 y viceversa? ¿Sí? Teniendo el mismo nivel de producción, porque eso me indica esa curva de indiferencia.
¿En qué grado o en qué medida lo puedo cambiar? Muy sencillo. Si yo quiero cambiar el nivel de producción, el uso del factor X2, vamos a ponerlo, estoy acá. El uso del factor X2, estoy aquí. Si yo lo reduzco, estaría produciendo en una unidad menor. ¿Ok? ¿Eso qué implicaría? Implicaría que para mantener este nivel de producción, yo tendría que aumentar el uso del factor X1. ¿Sí? Por tanto, me voy hacia acá. Eso, si se dan cuenta, es una recta pendiente. Eso es lo que se le llama la relación marginal de transformación. Es decir, en cuánto puedo sustituir el uso de un factor con respecto al otro. ¿Sí? Lo cual indica que es la relación o la razón entre el producto marginal del factor 1 sobre el producto marginal del factor 2, dándome el valor de la pendiente de la función de producción de los factores sustitutos. ¿Sí? Esto que está indicando que entonces toda relación marginal de transformación es el valor pendiente de la función de producción. Eso es todo el meollo de lo que le llaman la economía neoclásica, la función de producción de factores Cobb-Douglas o función de producción Cobb-Douglas. Había un economista, Paul Douglas, que le pide a Charles Cobb, que era matemático, desarrollar una fórmula en el cual precisamente se desarrollara todo este concepto en el cual las actividades productivas o los factores de las actividades productivas jamás fuesen a cero, aunque pudieran tender a cero, ¿sí? Pero nunca llegar a cero. Las funciones Cobb-Douglas nacen en la macroeconomía, pero son bastante funcionales en la micro por la forma cóncava de la curva de indiferencia. En este sentido, tenemos claro que aquí podría ser X1 el trabajo y X2 el capital, porque en ningún país o en una región o economía, tanto micro como macro, ni el trabajo ni el capital van a ser factores que llegan a ser cero. Por eso llegan a ser la favorita de la mayoría de los economistas esta función, tanto para los microeconomistas como para los macroeconomistas. Como ya saben, la forma de la función, y obviamente a medida, ya estaría de más decir que a medida que aumenta en una unidad el uso del factor 1, en esto va a crecer la producción, lo cual es el producto marginal por el uso del factor X1. De igual forma, para el factor X2 tenemos esta forma, ¿sí? Lo cual, como ustedes se dan cuenta, son los resultados de hacer las derivadas. Entonces, la relación marginal de transformación de pasar de un lugar a otro, vamos a utilizar la más pequeña, de un lugar a otro, de aquí para acá, todo este lado, es la llamada relación marginal de transformación, que es la razón que entre el producto marginal del factor 1 sobre el producto marginal del factor 2, ¿sí? Lo cual nos da esta razón. Es decir, en cuanto estoy cambiando el factor X2 a medida que
que va siendo sustituido por el factor X1 sin que cambie la producción. ¿Sí? Esa es la razón. Básico de lo que deben de saber. ¿Cuál es la finalidad de la empresa? Toda finalidad de la empresa es maximizar sus beneficios. No tiene otra finalidad las empresas. ¿Sí? En este caso suponemos que existe una curva de demanda de esta forma, la curva inversa de demanda. Y por tanto los ingresos, ¿qué son? Pues el precio por la cantidad, eso ya lo sabemos. En este caso, la curva de demanda nos otorga el precio, eso está dado por esta línea negra. Obviamente, nosotros que buscamos maximizar los beneficios, entonces nos vamos a donde nos dice el beneficio, ¿sí? La función de beneficio que nos dice los ingresos menos los costos, ¿sí? Dense cuenta del signo negativo, es decir, lo que entra menos lo que se gasta son las ganancias. Eso es. Esos son los beneficios. Si derivamos la función de beneficios con respecto a la cantidad producida, igualando nuestra condición de primer orden, vamos a obtener que entonces la condición de maximización de beneficios es el ingreso marginal dada por nuestra línea azul igual al costo marginal. Es la condición de maximización de beneficios o minimización de pérdidas. ¿Sí? Es la condición de maximización de beneficios. Entonces, ¿dónde se maximizan los beneficios? Se maximizan los beneficios cuando encontramos este punto que vamos a llamar A. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los beneficios en nuestra figura? Eso vamos a ver en este momento. Yo siempre les recomiendo a cada rato que ustedes den una pausa para poder copiar todo lo que se encuentra en este pizarrón, ¿sí? Para que de esta forma ustedes vayan comprendiendo los temas de acuerdo al libro. Muy bien, entonces, ¿cómo se calculan los beneficios? Fácil. Si yo tengo la función de beneficios, entonces voy a calcular los beneficios promedio, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios promedio? Los beneficios sobre la cantidad producida, lo cual indica los ingresos medios. ¿Cuáles son los ingresos medios? Los ingresos sobre la cantidad producida. Pero si ustedes se dan cuenta, acá, los ingresos son el precio por la cantidad producida. Entonces, si yo divido esto, entonces me va a quedar solamente el precio, ¿sí? La función del precio, ¿sí? Y aquí tengo menos el costo sobre la cantidad producida, que es al fin de cuentas lo que se le llama el costo medio, la cual ustedes ven en esta línea roja, ¿sí? Por tanto, ¿qué son los beneficios? Pues es el precio menos el costo medio por la cantidad en la cual el costo marginal es igual al ingreso marginal, que es nuestro punto A. Por tanto, toda esta zona que voy a colorear, vamos a colorearla de color verde, ¿sí? Toda esta zona que vamos a colorear de todo color verde son los beneficios. Pero queda una pregunta. Entonces, ¿qué son los ingresos marginales? Eso vamos a verlo en un momento.
Muy bien, los ingresos marginales. Tenemos aquí nuestra función de ingresos, que es la cantidad producida por el precio dado por nuestra función de demanda. Como ustedes ya han visto en cálculo diferencial y en ecuaciones diferenciales, la diferencial total de una función, sobre todo cuando es una multiplicación, es un factor multiplicado por la variación del otro más el factor que ya había variado por la variación del factor que no había variado acá. En este caso, la variación total del ingreso es el precio por la variación de la cantidad más la cantidad por la variación en el precio. ¿Sí? Dividiendo con respecto a la variación en la producción, entonces tenemos que es el precio más la producción por la razón de la variación del precio con respecto a la producción. ¿Sí? Eso es prácticamente el ingreso marginal. ¿Sí? Esto prácticamente, y esto es lo mismo, es el ingreso marginal. Si yo divido el ingreso marginal con respecto a la función de demanda, es decir, por el precio, ¿sí? ¿Qué se va a obtener? Muy sencillo. Me voy a pasar del otro lado para que ustedes puedan ver lo que está escrito, ¿sí? Y que no se vea el reflejo de la ventana. 1 más la variación del precio con respecto a la cantidad por la cantidad por el precio. ¿Pero esto qué es? En microeconomía 1 yo vi que la elasticidad precio de la demanda era esto. ¿Sí? Yo vi esto en microeconomía 1. Obviamente, vean que los valores están invertidos en esta ocasión. ¿Sí? Aquí los valores ya están invertidos. Por tanto, ¿esto qué es? Pues es el valor inverso de la elasticidad precio de la demanda. Pero como yo sé, la elasticidad precio de la demanda tiene un valor negativo. ¿Por qué? Porque la curva inversa de demanda, como ya lo estoy indicando, es inversa. Es decir, aquí tengo un signo negativo, el cual indica que hay una relación inversa entre la cantidad que se está demandando con respecto al precio de demanda. Por tanto, ya me puedo pasar al otro lado, que me conviene. ¿Sí? Por tanto, si yo determino la elasticidad en su valor absoluto, entonces, y aquí ya determino el signo negativo que corresponde a la curva de demanda. Por tanto, el ingreso marginal también se puede escribir como la curva de demanda que multiplica a 1 menos 1 sobre el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda. Dense cuenta de aquí. Pueden existir ingresos marginales negativos. Es conveniente para una empresa que existan ingresos marginales negativos. Eso es una tarea que ustedes tienen que revisar por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque en este caso, si la elasticidad, si la curva de demanda es inelástica, es decir, menor a 1, entonces este valor, 1 sobre el valor que es menor a 1, me va a dar un número muy grande y mayor a 1, ¿sí? Es como si dijera 1 entre 0.5, la elasticidad
una inelasticidad, ¿sí? 0.5. 1 entre 0.5 me va a dar 2. Entonces, 1 menos 2 me va a dar menos 1. E independientemente de cuál sea el precio, el ingreso marginal va a ser negativo. Le convendrá a la empresa que existan ingresos marginales negativos. Ahora, si la curva de demanda es unitaria, es decir, la elasticidad igual a 1, entonces 1 entre 1 va a ser 1. 1 menos 1 va a ser 0. Y el ingreso marginal va a ser 0. Eso le conviene a una empresa. Tienen que investigar. Ahora, ¿qué pasaría si la elasticidad precio de la demanda fuera muy elástica, es decir, mayor de 1? Pongamos 1 entre 1.5, ¿sí? 1.5. Entonces, ya me va a dar un valor menor a 1, ¿sí? Y por tanto, este 1 menos este valor menor de 1 me va a dar un valor positivo, ¿sí? Cualquier valor positivo. Y por tanto, el ingreso marginal va a ser positivo, ¿sí? Si esto lo junto sobre el costo marginal, entonces se puede entender que entre el precio y el costo marginal hay un margen que nos determina la ganancia. Si se acuerdan, en nuestro gráfico, nuestra curva de demanda estaba dada en la línea negra, que era esta. Si yo aplico la curva de demanda y derivo, ¿qué se hace? La derivada de esta, que me va a dar 1, y por tanto va a ser A menos BY, más la derivada de lo que está adentro multiplicada por Y, en este caso, menos BY. Por tanto, el ingreso marginal es A menos 2 veces BY, ¿sí? Que es la línea azul que teníamos en la gráfica. Por eso es que la curva del ingreso marginal estaba por abajo de la curva de demanda, porque en este caso, en nuestro ejemplo, es la pendiente 2 veces menor que la pendiente de la curva de demanda. Y si ustedes lo aplican en otra forma, esto va a ser igual a la fórmula que vimos anteriormente de el ingreso marginal igual a por 1 menos 1. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Esto que esto. Eso es lo básico que ustedes deben de saber para entrar de lleno al curso de Microeconomía 3. Ahí les dejo las preguntas para que las investiguen por su propia cuenta. ¿Sí? Muy bien. Saludos a todos y nos vemos ya en la clase formal.